Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de oración contra la hechicería, que es la hechicería cristiana. Cubrimos este mensaje con la sangre de Cristo y pedimos al Espíritu Santo que sea obrando en nosotros, quitando los tapones espirituales de nuestros oídos y toda venda que ha sido puesta en nuestros ojos y en nuestro entendimiento, en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Así dice el Señor. Ezequiel 13:18. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Aleluya. Hermanos amados, como hemos visto a través de las liberaciones desarrolladas durante este tiempo, existen dos tipos o formas de hechicería cristiana, por clasificarla de alguna manera. La hechicería que es voluntaria, que es por voluntad propia del hechicero, que se han infiltrado en la Iglesia de Jesucristo. Hemos encontrado en nuestro país brujas y brujos trabajando desde adentro de la Iglesia. Se hacen pasar por hermanos ungidos, se hacen pasar por personas que tienen don de lenguas cuando están hablando lenguas demoníacas. Son muy parecidas, hermanos. Con simpleza humana no se pueden detectar. Solo el Espíritu Santo alerta cuando son lenguas demoníacas, y ellos hablan en lenguas dentro de la iglesia, decretando y declarando maldiciones para la iglesia, de enfriamiento espiritual, de ataduras espirituales, de cierre de las iglesias, de enfermedad y muerte a los siervos, a los pastores. De eso hay mucho, muchísimo. Y cuando en la iglesia no hay personas que sean realmente guiadas por el Espíritu Santo, que tengan vista espiritual, que tengan oído espiritual y que puedan reconocer estos ataques de hechicería, prosperan y terminan cerrando las iglesias, pervirtiendo a los siervos con pecados sexuales, con pecados de robo, etc. Es mucho lo que se mueve a través de la hechicería en las iglesias. También nos encontramos con ministros vendidos al satanismo, que son masones y a la vez pastores, por ejemplo. Entonces, ellos guardan en secreto esta otra vida y son pastores escuchados que guían tremendas congregaciones, pero entregan un evangelio mezclado con mentira, un evangelio mezclado con satanismo, con pequeñas palabras que adulteran los mensajes, siembran mentira en el pueblo de Dios y van sacando de las iglesias el mover del Espíritu Santo, porque no les conviene, porque el Espíritu Santo los desenmascara. Entonces ellos están en contra
del mover del Espíritu Santo, están en contra de la liberación, están en contra de la intercesión en la iglesia, porque son desenmascarados. También nos encontramos con el otro grupo, por así decirlo, que son siervos que honestamente quieren servir al Señor, pero al estar invadidos por demonios, oprimidos por demonios, sirven al reino del mal sin siquiera saberlo. Y esto, hermanos, yo lo he vivido en carne propia. Cuando, por ejemplo, me han impuesto manos personas que no estaban en santidad, el Espíritu Santo me alertó, pero yo desobedecí al Espíritu Santo, pido perdón por aquello. Desobedecí por una cuestión humana de no humillar al siervo que me iba a imponer manos. Pero el Espíritu Santo me advirtió y casi morí por eso. La transferencia fue tremenda. Entonces, existe, por ejemplo, pastores, evangelistas, pastoras que están predicando y en los púlpitos ministrando al pueblo, pero que al estar ellos con demonios, al estar ellos en pecado oculto, o incluso pecado visible, pero que ellos no han quitado de su vida, ellos están transfiriendo aquello a la congregación, sin quererlo. Pero al estar dominados por el orgullo o lo que sea, no se hacen liberación, no se limpian de aquellos demonios que los dominan, que dominan su carácter, por ejemplo, y eso es traspasado, transferido a las congregaciones. Y también sucede a nivel de miembros en las congregaciones. Si ustedes supieran, hermanos, la cantidad de hechicería a través de las maldiciones habladas que se mueven en la iglesia, es tremendo, es tremendo. Esas personas están cosiendo vendas mágicas al pueblo de Dios sin siquiera saberlo. Por ejemplo, yo he escuchado personas que decretan sobre sus pastoras y dicen, no, es que esta pastora tiene un espíritu jezabélico, porque sienten que hay allí control o cierto control, y decretan ese espíritu jezabélico sobre sus pastoras. O dicen, por ejemplo, no, esta iglesia, este siervo no va a llegar a ninguna parte porque no tiene idea qué hacer con la plata, no la administra bien. Eso es una maldición que están decretando sobre ese siervo para que no tenga prosperidad financiera y no pueda administrar. Cuando chismean, hacen chismes en contra de hermanas o hermanos de la congregación, en lugar de orar por ellos, cuando ven un pecado, cuando alguien está cayendo, se dedican a hacer chisme sobre aquellas personas y todo lo que sale de su boca es maldición contra aquellas personas y los hunden aún más a través de esa hechicería de maldiciones habladas. Y las personas dicen, no, si yo hice un comentario nada más. No, hermanos, no es un comentario nada más, sino nuestro Padre no nos prohibiría y en forma repetida en su palabra que no hablemos de nuestro prójimo, que no hagamos chisme en contra de nuestro prójimo. Entonces tenemos hechicería cristiana siendo ejecutada hoy en todas las congregaciones. Aunque no nos estemos reuniendo en estos días de pandemia, nos estamos comunicando por Facebook, por WhatsApp, por YouTube, y aún así
las personas siguen decretando maldiciones en contra de otros hijos y siervos del Señor. Critican, todo el tiempo critican, opinan, todo el tiempo opinan, en lugar de doblar rodillas y preguntarle al Espíritu Santo si lo que esa persona está diciendo es verdad o no es verdad, si lo que esa persona está diciendo está guiado por el Espíritu Santo o no. Y si cuando esa persona está pecando es una trampa del enemigo, orar por esa persona para que sea fortalecida y levantada por el Señor. Hoy tenemos que reflexionar sobre la hechicería cristiana y de una vez por todas detener toda hechicería cristiana. ¿Cómo hacemos eso? A través de la oración, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que saque los lobos vestidos de oveja que están liderando las congregaciones, que proteja, que limpie, que despierte, que derrame de su Espíritu Santo sobre aquellos que están engañados por espíritus demoníacos, que han puesto tapones en sus oídos, que han puesto vendas en sus ojos y en su mente, para que no comprendan el Evangelio de poder y sean libres en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Orar por aquellas personas que tienen tendencia al chisme y a decretar contra otros cristianos. Pedir al Señor que les revele ese pecado con espíritu de convicción de pecado, que se arrepientan y que aprendan a controlar su lengua para no decretar maldición en contra de la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor me ha mostrado que Él actúa de distintas formas en distintos lugares. Y tal vez una palabra que para esta cultura occidental no sea adecuada el día de hoy y la podemos encontrar extraña, es una revelación importante a través de la cual el Señor está actuando, por ejemplo, en un país oriental. Pero las personas que escuchan la palabra se dedican a destruirla, a descalificarla. No debemos hacer eso. Debemos ir a Jesucristo y preguntarle. Debemos pedir al Espíritu Santo que nos enseñe y que nos guíe. Y cuidarnos de nosotros hablar, decretar en contra de otros siervos del Señor, porque eso es hechicería. Eso es hechicería cristiana. Y la palabra advierte en Éxodo 22:18, a la hechicera no dejarás que viva. Cuidémonos, hermanos, y oremos para que el Señor sea limpiando y liberando a su iglesia de todo tipo de opresión demoníaca, de todo tipo de hechicería, de todo tipo de brujería, de todo tipo de satanismo. Que el Padre venga con fuego de su Santo Espíritu y limpie su iglesia, porque la novia tiene que prepararse. Es tiempo de la novia prepararse, limpiar las vestiduras. Los tiempos son cortos. Viene un tremendo mover del Espíritu Santo y de nosotros depende estar fuera o estar adentro, invadidos, dirigidos por el Santo Espíritu de Dios. Tenemos que limpiarnos. Para eso, en primer lugar, debemos venir a los pies de Cristo, en humillación, en arrepentimiento, pidiendo perdón por todos nuestros pecados y pidiendo que Él nos llene, que nos llene de su Santo Espíritu, para que estemos listos al mover del Espíritu Santo en estos tiempos, al mover de la iglesia en estos tiempos, en la preparación de la novia del Cordero. Aleluya. Gloria a Dios. Cuidado con la hechicería cristiana, hermanos. Estamos mirando mucho hacia afuera, pero es hora de barrer la casa.
El Señor les bendiga.